Bueno, un saludo muy especial para todos. Estamos en la semana 6 de este segundo periodo y el tema que nos corresponde para esta semana es la madera. ¿Sí? Eh, para hablar de la madera, entonces hablamos un poquito del origen de la madera. Como se ha dicho, la madera tiene un origen orgánico y apareció por primera vez en la Tierra hace millones de años, cuando la vida vegetal reinó sobre los continentes, donde había mucha vida vegetal. Tenemos que volvernos a la prehistoria en estos momentos para mirar el origen de la madera. El hombre la ha conocido desde sus mismísimos orígenes como especie, ya que los primeros homínidos fueron simios que descendieron de los árboles y se adaptaron a la vida en la planicie. Ustedes saben que una de las teorías es que nosotros descendemos de los simios y aquí un poquitico del origen de la madera nos hablan de eso. Entonces desde entonces ese hombre, ese simio que descendió y evolucionó para estar en las planicies la ha utilizado para construir herramientas, para encender el fuego y para edificar sus casas. Un poco rudimentarias, tanto las herramientas como las casas que habían en ese momento, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las cualidades de la madera? La madera es un material natural, flexible y resistente, con el que generan sus troncos los distintos tipos de árboles conocidos, creciendo año tras año mediante un sistema de capas concéntricas y circulares. De hecho, según su producción de madera en el tronco, se distingue a los árboles de las plantas herbáceas. Existen múltiples tipos de maderas cuyas características varían enormemente. Acá tenemos tres características: flexible, resistente y higroscópica. ¿Sí? Que ahorita más adelante vamos a hablar de ellas, ¿sí? Pero en líneas generales se trata pues de un material sumamente útil para el ser humano, quien lo ha aprovechado desde épocas remotas, y también para otras formas de vida que se alimentan de su biomasa. Ustedes saben que muchos animales se alimentan de los árboles. Acá cuando hablamos de su biomasa, se puede hablar pues de el árbol eh, en su vida, con vida, o también puede ser después de muerto, durante su descomposición, que también le sirve a algunos animales. La madera es un material, perdón, la madera es una materia prima. Yo creo que si ya vieron un poquitico de materia prima, eh, ven para todas las cosas que nos sirve la madera. Es renovable, económica y fácil de trabajar, que procesada de la manera correcta puede resistir el embate del tiempo durante muchos años. La madera es combustible y además cuando se emplea en construcción le confiere a los ambientes una sensación de calidez y protección ancestral, por lo cual es un elemento fundamental en casi todas las industrias humanas. ¿Sí? Ustedes ven, retomemos, ustedes ven todo lo útil que es la madera para diferentes campos. Acá pues hablamos un poquitico de la construcción porque es uno donde más se utiliza la madera, pero existen diferentes productos desarrollados en madera o a base de madera. Las cualidades de la madera pueden variar enormemente dependiendo del tipo y del árbol del que provengan. Saben la variedad de árboles que hay, así como del tratamiento que dicha madera haya recibido. Sin embargo, se le considera a grandes rasgos una sustancia elástica y resistente que puede ser sumamente densa o muy liviana. La madera es higroscópica, el que hablamos ahorita, capaz de absorber humedad del aire o incluso directamente del agua, y su polaridad la hace receptiva a sustancias como barnices, pegamentos o pinturas.
Es un aislante térmico y eléctrico que transmite muy bien el sonido. Algunas de las cualidades ahí las mencionamos. Acá tenemos 3 copiaditas nada más. Pero en la parte de la teoría en el Blogger pueden encontrar más cualidades. Vamos a ver un poquitico de la composición y la estructura de la madera, que ya es cogiendo la parte del tronco, que es donde encontramos todo su composición y estructura, y hablando desde la parte atómica de ella. Entonces la madera está compuesta por celulosa mayormente, un polisacárido elaborado por las formas vegetales de vida junto con otros polímeros naturales como la lignina, la hemicelulosa y otros componentes orgánicos como resinas, ceras y grasas. ¿Cuál es la composición atómica de la madera? Mayoritariamente de carbono, y tiene también parte de oxígeno junto con hidrógeno y nitrógeno. Entonces tenemos ahí 4 elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Cada uno en un porcentaje diferente. El que más vemos es el carbono. Entonces acá tenemos un dibujito de un tronquito. No sé si lo detallan. Acá está. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos la corteza externa, que es la capa exterior del árbol, equivalente a la dermis animal. Se compone de una cutícula rugosa de células muertas que brindan protección a la madera contra el medio ambiente. Después de la corteza externa viene el cambium, la capa siguiente de la corteza, que se compone a su vez de un floema, que es una capa intermedia próxima a la corteza, y un xilema, que es la primera capa de madera propiamente dicha. Después tenemos la albura. Se llama así a la madera más recientemente formada y por la que viaja la mayoría de la savia del árbol, de la cual muchos insectos se alimentan. Sigue el duramen, llamado también el corazón de la madera. Es el centro del árbol y se compone de células inactivas fisiológicamente. Es mucho más oscuro que la albura, pues no fluye savia a través de él. Y en el centro tenemos la médula vegetal, que es el núcleo del tronco. Es una sustancia endeble a partir de la cual se forman las demás capas. No tiene uso industrial, para que lo tengan en cuenta. Tenemos entonces, después de la composición y la estructura, algunos tipos de madera. Tenemos lo que son las maderas blandas. Estos tipos pues de madera varían dependiendo del árbol de donde la corten. Por eso acá vamos a diferenciar algunas. Están las maderas blandas, que provienen de árboles de rápido crecimiento, como las coníferas, álamos, sauces, pinos, acacias, ¿sí? Son amables y fáciles de trabajar, suelen tener colores muy claros y son la materia prima del papel. Les recuerdo, por favor, remitirse a la página del Blogger, que ahí está toda la teoría de la madera, para que les vaya bien en la actividad siguiente. Aparte pues del video que les sirve para profundizar, allá está la teoría para que se apoyen en ella. Entonces esas eran las maderas blandas. Tenemos lo que son las maderas duras, que provienen de árboles de crecimiento lento y hoja caduca, como el nogal o el roble. Suelen ser aceitosas y resistentes, útiles para suelos, herramientas y muebles. Esas son las duras. Las maderas resinosas, particularmente resistentes a la humedad, se usan para muebles y ciertos tipos de papel. Provienen de árboles como el cedro o el ciprés. Las maderas finas, las que permiten un acabado de mejor calidad y un trabajo de mayor delicadeza, sumamente demandadas en el arte y la arquitectura para fabricar objetos musicales o adornos. Suelen provenir del ébano, el abeto o el arce. Y tenemos por último las maderas prefabricadas, que son maderas sintéticas o elaboradas
con restos de maderas a través de técnicas de conglomerado o técnicas de aglutinación industrial. ¿Sí? Las maderas también pueden clasificarse de acuerdo a la longitud de sus fibras y al tamaño de sus granos, para que lo tengamos ahí en cuenta. Siguiendo, están las ventajas y las desventajas de la madera. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la madera? La madera es un material abundante y económico. Aparte de eso, es ecológico, ya que es totalmente renovable, a pesar de que la tala indiscriminada sea un problema ecológico mundial. Siempre existe la posibilidad de repoblar hectáreas enteras de árboles. La madera presenta diversos niveles de elasticidad y resistencia, lo cual la hace ideal para diversos trabajos de tallado y de construcción. Además, las casas hechas de madera son más económicas, más rápidas de hacer y otorgan una importante sensación de resguardo y seguridad. Y algunas de las desventajas pueden ser que las maderas son susceptibles a la acción de elementos ambientales, aunque con el tratamiento correcto pueden mostrarse muy resistentes durante varios años. Sin embargo, las fibras de la madera pueden fracturarse debido a la presión o a los impactos, así como a la corrosión, especialmente en presencia de la humedad. La luz ultravioleta es quizás el elemento químico que más impacta en las maderas, degradando la lignina y oscureciendo las maderas, tornándolas más frágiles. Por otro lado, las maderas pueden alojar numerosos seres vivos como termitas, comején, hormigas, escarabajos, bacterias y sobre todo de hongos y mohos, los cuales pueden degradar sus moléculas o taladrar agujeros en la madera. Tenemos lo que es los productos, ¿sí? ¿Para qué se usa entonces la madera? La fabricación de muebles, mangos de herramientas, contenedores, armarios, mesas o sillas, la fabricación de casas enteras, de escaleras dentro de ellas, de pisos, de parques, ventanas, persianas o estructuras, para la fabricación de vallas, verjas, la fabricación de barcos. Sirve de materia prima para el tallado y la artesanía, ¿sí? La madera tiene demasiados usos y es muy práctica. Seguimos entonces con los derivados. ¿Cuáles son los derivados de la madera? Tenemos el primerito, que es uno de los más conocidos, que es el papel, que procesando la madera para recuperar la celulosa mediante diversos procedimientos químicos es que se obtiene este. Los conglomerados, ¿qué son? Entonces reúnen la viruta o el acerrín sobrante, lo mezclan con cola, ¿sí? Hay que mirar qué porcentaje, qué porción de cola se le echa, y se elaboran conglomerados de distintos tamaños que se aprovechan como material de construcción o como aislantes. El otro es el contrachapado, que son las fibras de madera que pueden elaborarse, con las que se pueden elaborar paneles de contrachapado o junturas para lograr un tejido más grueso y resistente, útil en donde, en la construcción. Entonces miren que de estos tres, los conglomerados y el contrachapado, se utiliza para la construcción. Y de pronto nosotros no lo vemos mucho, pero hay países, especialmente digamos Estados Unidos, es uno de los países que utiliza más la madera para construir las casas. Uno por barato y otro por la rapidez en la que lo construye. Y hablando de los países, por ejemplo, ¿cuáles serían los países que más utilizan la madera para exportar? Está Chile, está Austria, Brasil, Rusia, Alemania, Finlandia, Suecia, Estados Unidos y uno de los mayores exportadores, Canadá. ¿Sí? Acá tenemos entonces uno de los primeros materiales que vamos a estudiar, que es la madera. Espero en serio que le dediquen el tiempo a leerla, es muy cortica la teoría. Aprovechen el tiempo para que les vaya bien entonces en esta actividad. Nos vemos entonces en un próximo video, se me cuidan todos.